Eclesiastés capítulo 9, versículo 11 al 18. Yo voy a leer de la Reina Valera 1960. Dice así la palabra: Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como a las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana por el privilegio que tenemos, Señor, primeramente de estar ante tu presencia y en paz. Esto tiene que ver con el gran sacrificio y la gran obra que en Jesucristo, Señor, nos concediste para nosotros, esa gracia por medio de la cual tú, por medio de Jesús, nos compraste y su sangre, Señor, nos limpió y estamos en paz para contigo ahora. Sabiendo, Señor, que tú nos diste un nuevo corazón, nos regeneraste para que estemos atentos a tu palabra. Y fue por medio de tu palabra, de tu instrumento, en la cual nosotros, Señor, hemos depositado esa fe que nos concediste en ella. Y hemos creído de todo corazón, Jesús, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y creyendo en vos, así, Señor, caminamos contigo. Y no solamente esto, sino que también en esta mañana, Señor, nos diste el privilegio de poder escucharte hablar a través de tu Evangelio. En esta mañana con el libro de Eclesiastés. Te ruego y te pido por mí y por mis hermanos, tú conoces, Señor, nuestras debilidades, que nos des entendimiento para poder comprender las maravillas, Señor, de tu palabra, los tesoros ocultos que hay en tu palabra. Primeramente te lo pido por amor a tu nombre y luego, Señor, para que nosotros pongamos por obra esta tu palabra. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tu presencia está en medio nuestro. Y gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra, Señor, nos enseñas, nos educas, nos exhortas, nos edificas, Señor, y nos corriges. En el nombre de Jesús, gracias por ella. Amén. Bueno, yo acabé de leer sobre la Reina Valera 1960 y dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen todos. Para que se pueda entender un poquito más, yo sé que usted lo ha entendido, pero para que tenga un poquito más de entendimiento, en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 11, dice así: observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera. Y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos,
y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Versículo 12 dice, la gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles, como los peces que en la red caen o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada por tragedias repentinas. Versículo 13 dice, hoy hay otro aspecto de la sabiduría que me quedó grabado al observar cómo funciona el mundo. Había una ciudad pequeña con unos cuantos habitantes y vino un rey poderoso con su ejército y la sitió. Un hombre pobre pero sabio sabía cómo salvar la ciudad y así la ciudad fue rescatada. Sin embargo, pasado el incidente, a nadie se le ocurrió darle las gracias. Por lo tanto, aunque la sabiduría es mejor que la fuerza, los sabios, si son pobres, también serán despreciados. Lo que digan no será valorado por mucho tiempo. Es mejor oír las palabras suaves de una persona sabia que los gritos de un gobernador necio. Es mejor tener sabiduría que armas de guerra, pero un solo pecador puede destruir muchas cosas buenas. ¿Por qué lo leí? Para que se entienda un poquito mejor. Porque no de todo la carrera, porque no siempre el más veloz gana la carrera y no siempre el hombre más fuerte gana la batalla. Y en esta mañana lo dividí en 2 puntos. El primer punto va de versículo 11 al 12 y el segundo punto, que también es una unidad de pensamiento, va de versículo 13 al 18. Y el primer punto es que todo ser humano en la vida sufre tiempos y contratiempos. Y el segundo punto que quiero tocar en esta mañana, que la sabiduría, amados, es mejor que la fuerza, aunque la sabiduría debajo del sol no es apreciada. Y el primer punto que quiero tocar es tiempo y contratiempo, que todos los seres humanos tenemos debajo del sol. Ustedes tienen que recordar primero lo que dice la palabra de Dios de este texto bíblico, que esto está dentro de un contexto. Y en el contexto que está hablando, porque el libro de Eclesiastés es un sermón que empieza en el capítulo 1, versículo 1 y finaliza en el último versículo, es una línea de pensamiento, un sermón, que debe leerse de corrido, de principio a fin. Pero nosotros por tiempo estamos separando por capítulos y por versículos para poder sacar extracto de esta grande riqueza que tiene la palabra. ¿Y cómo empieza el versículo 1? Dice Salomón, el predicador, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas. Salomón dijo, ciertamente he dado mi corazón para declarar todo esto. Salomón debajo del sol dice que puso su corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están ¿dónde? En la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Entonces, una cosa que hemos aprendido, que los justos, en la enseñanza de la última que yo prediqué, es que nuestras manos y nuestras obras están totalmente supervisadas ¿por quién? Por nuestro Dios. Y dice Salomón en el versículo 16 y 17 del capítulo 8, yo pues me dediqué a conocer sabiduría y ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien de noche y ni de día pega los ojos, es decir, no ve sueño. Y he visto toda la obra de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que se hace debajo del sol. Por mucho que trabaje, el hombre buscándola no la hallará. Por más que diga el sabio, yo conozco la obra que se hace debajo del sol de parte de Dios, no por eso podrá conocerla. Y luego de dar esta información de que el justo y el sabio y sus obras están en la mano de Dios, que sea su aprobación o no su aprobación, está delante de los hombres y ellos no lo saben. Y después de haber dicho que un mismo acontecimiento sucede al justo,
al sabio, al injusto. ¿Y cuál es el mismo acontecimiento? Que en tanto el sabio como el justo o como un injusto, aquel que sacrifica y no sacrifica, aquel que hace juramento y aquel que teme hacer juramento, aquel que no peca y aquel que sí peca, todo tiene un mismo suceso y acontece lo mismo. Todos mueren. Y luego él dice este consejo: por lo tanto, mejor es perro vivo que león muerto, porque el que está vivo sabe que va a morir, pero aquellos que murieron ya no saben nada y tampoco pueden regresar a la tierra. Y sus envidias, sus amores, sus enojos, ya la gente se lo olvidó y queda ¿en dónde? En el olvido. Y Salomón empieza ahora a decir esto: me volví y vi debajo del sol. ¿Y qué vio debajo del sol? Las incongruencias de la vida. Tiempo y contratiempo, tiempo y ocasión. La sabiduría debajo del sol no puede garantizar buenos resultados debido a las muchas e impredecibles contingencias que se dan en la vida de cada uno de los seres humanos. Y el primer ejemplo que da dice lo siguiente: me volví y vi debajo del sol lo siguiente, que no es de lo ligero la carrera. Él no está diciendo que siempre los menos habilidosos y los menos que entrenan van a agarrar la carrera. El 99% la ganan los que se preparan, aquellos que son disciplinados, pero hay un 1% que no es así, porque no siempre el más ligero gana la carrera. Y he buscado por internet y se encuentra la historia de un hombre que se llamó Mo Farah, que era un corredor que en los 10.000 metros nadie le podía ganar porque siempre ganaba las carreras. Pero un día hubo alguien que llegó en tren y no era disciplinado, sino que trabajaba, y en esa carrera ese hombre le ganó a Mon Ra la carrera ¿de qué? De 10.000 metros. Porque ciertamente no es de lo ligero la carrera. Muchas veces hay ocasión y tiempo y contratiempo. No siempre los valientes ganan la batalla. Ustedes ya saben el ejemplo que yo puedo sacar ¿de dónde? De David y Goliat. David, un jovencito de 14, 15 años. Goliat, un hombre de casi 3 metros, hombre de guerra, que desafiaba a los ejércitos de Israel y todos le temían. Pero hubo un jovencito, un adolescente, que Dios preparó de antemano y le salió a la batalla ¿a quién? A Goliat. Y realmente Goliat fue totalmente vencido por la vida ¿de quién? De David. Porque ciertamente no siempre ganan la batalla los fuertes. Hay a veces que ganan también ¿quiénes? Los más débiles. Otra historia que puedo tomar más reciente, la guerra de los 6 días, cuando Israel se enfrentó a 7 naciones. Y en 6 días Israel, siendo un ejército superior, en 1 en 20, en tanto en armamento, como en aviación, como en barco, como en tanques, destruyó Israel en 7 días a las naciones como Siria, Jordania, Irak, Arabia Saudita, Líbano, Egipto y la República Unida ¿de quién? De Arabia. Israel en 6 días destruyó a estas 7 naciones, siendo una nación débil contra 7 naciones fuertes que odiaban a Israel. Porque no siempre gana la batalla los más fuertes. Eso es algo totalmente que sabemos que sucede así. Y dice: ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿No escucharon nunca: estoy en el lugar correcto y en el momento oportuno? Amados hermanos, en la vida, tanto vos como yo, sé que ya tenemos esta experiencia, muchas veces nos hemos preparado para cumplir ciertas metas. Y cuando nosotros confiamos y estuvimos preparados con nuestra sabiduría y fuimos disciplinados para hacer cosas que salgan como corresponde, las cosas no salieron mal. No salieron bien como nosotros habíamos pensado que tenían que haber salido. ¿Le pasó alguna vez eso? A mí sí me pasó. Porque hay tiempo
y ocasión. Yo me acuerdo una vez que un joven fue a dar clase a Encarnación, a Paraguay, con respeto a la palabra de Dios. Y todos oraron por él. Y dice, bueno, Ricardo, hermano, andate en viaje, te vas en colectivo, llegás a Encarnación, hacés la aduana, cruzás de Posada a Encarnación, tranquilo, llegás a las 8:30 de la mañana, te reciben, te dormí una siestita y después vas a dar clase. Perfecto. Se preparó, estudió y se embarcó en el colectivo. Una tormenta arrasó Encarnación y arrasó Posadas. 8 de la mañana, aduana, hasta 2:30 de la tarde en aduana. La gente que tenía que cruzar a partir de las 6 de la mañana se hizo como un embudo y recién habilitaron a las 2 de la mañana. Y cada vez que habilitaron ese lugar, te imaginas, más de 20.000 personas para cruzar para el lado del Paraguay, del lado de Argentina. Y de repente las autoridades venían y los gendarmes decían, no se atropellen, dejen de pasar de a uno, hagan fila. Era imposible eso. Y me acuerdo que esa persona habló con ese militar, le dice, vos me decís esto, yo lo cumplo. Pero en el momento que vienen los colectivos, ustedes se apartan y la gente avasalla. Es imposible subirse. Ese militar se enojó con ese hombre. Y usted hágame caso y quédese ahí. Hizo caso, quédese ahí. Y la gente, cuando venían los otros colectivos, arrasaban todo. Bueno, esa persona fui yo. Cuando vi que ya no daba más la situación, me retiré atrás y me quedé como a 50 metros. No se puede hacer nada. Porque es un caos esto. Esto es un caos. De repente, el chofer del colectivo, a 50 metros, me dijo, a vos. Y la gente estaba totalmente agarrotada. Y todos empezaron a levantar la mano. A vos. Ese era yo. Me llamó y me hizo subir al colectivo y se imaginan cómo las personas me miraban, ¿no? Yo en mi interior dije esto, Señor, yo no puedo hacer nada. Estoy acá, tengo que hacer tu obra, pero esto se me escapó de mi mano. A partir de ahí, Dios actuó. Porque yo iba confiado, no pasa nada, tranquilo, pero Dios obró. ¿Por qué? Porque hay tiempos y contratiempos. Y cuando nosotros emprendemos y hacemos la vida por nuestra propia fuerza y nuestra propia sabiduría, no es bueno eso. Porque estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas cuando debemos depender ¿de quién? De Dios. Me volví y vi debajo del sol todo esto. Y la verdad que yo apliqué mi sabiduría. Y la verdad que el hombre prudente no es rico. El hombre más habilidoso tampoco tiene que comer. Vemos en esta sociedad, en este tiempo, puedo decir, hay muchos médicos que no tienen un buen sueldo, o gente que es preparada y no tiene bien sueldo, y personas que no son bien preparadas ganan fortuna. Eso es lo que está viendo Salomón en ese tiempo, lo que lo llevó a este tiempo, a esta hora, ¿no? Y Salomón dice lo siguiente, que en el versículo 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Porque tenemos tiempo y acontecimiento que acontece a todos. Esa palabra tiempo del versículo 11 es el tiempo oportuno que sufrió David cuando le ganó ¿a quién? A Goliat. Y el tiempo de Goliat fue la ocasión. Porque cuando habla de tiempo y ocasión, esa palabra ocasión, el significado es tragedia. Es un acontecimiento trágico. Y todos en la vida tenemos tiempos oportunos y hay acontecimientos trágicos. A todos nos sucede eso. Este sábado a la mañana, hablando con una hermana de la Congregación Comunidad Cristiana,
un hombre de Dios venía de Córdoba a una localidad de Córdoba, me parece que era Saldán, no me acuerdo, iba con su señora y sus hijos de un lugar a otro y de repente de frente chocaron y murió este hombre de Dios. Murió este hombre de Dios. ¿Qué significa esto? Que hay tiempo y ocasión y nosotros estamos en la mano del Señor. Y así como las aves van hacia el lazo o los peces van hacia la red, así acontece el tiempo y el lazo para el hombre. Pero nosotros lo que tenemos que saber, desde un principio, amados hermanos, que mis obras y mi vida están de la mano de ¿quién? De Dios. Eso es lo que nosotros debemos evaluar, que mi vida están en las manos de Dios. Y como hijo de Dios, amados hermanos, nosotros debemos depender exclusivamente de nuestras vidas, del Señor, para enfrentar diariamente la vida que nos toca vivir. Tiempo y ocasión están en nosotros, en las manos de Dios. Lo que vos y yo tenemos que saber es lo siguiente. En el versículo 9, el versículo 1 del capítulo 9, dice que el justo y el sabio y sus obras están en la mano ¿de quién? De Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos, por más que ellos no lo saben. Y quiero decirte una cosa, que la reprobación de Dios no está sobre tu vida. El amor de Dios sí estuvo y está delante de nuestro. Porque ustedes saben muy bien que con amor eterno te he amado, por lo tanto yo te extendí mi misericordia. ¿En cuanto a qué? El favor de Dios para con nosotros, los escogidos ¿de quién? De Dios. Su amor nos alcanzó. Su amor nos alcanzó. Porque está escrito en cuanto a la salvación, y explicándola en el libro de Romanos, yo amé a Jacob, pero aborrecí ¿a quién? A Esaú. Hablando y explicando la salvación cuando Él elige. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y nuestras obras están supereditadas por Dios. Porque Jesús dijo esto: mis ovejas oyen mi voz y mis ovejas me conocen y yo las conozco y yo las llamo, y por cuanto mis ovejas conocen mi voz, ellas me siguen. Y yo la tengo tomado de mi mano y nadie la puede arrebatar de mi mano, porque la mano de mi Padre es mayor que ¿quién? Que todos. Yo y el Padre, uno somos. Y Dios no tiene asido de su mano. Y todas las cosas, amados hermanos, que a nosotros nos acontecen, como se prediqué en el capítulo 9, versículo 1, todas las cosas ayudan ¿para qué? Para bien. Dios tiene un propósito por el cual Dios nos eligió. Hemos sido salvos por amor. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te extendí mi misericordia, dice la palabra de Dios. Y eso es una realidad para cada uno de nosotros. Y en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y la vida de un regenerado, de un hombre y una mujer que nacieron de nuevo, todos los acontecimientos que nos pasan en la vida ayudan ¿para qué? Para bien. Y muchas veces, joven o no tan joven, vamos a enfrentar la vida dependiendo de nuestras propias fuerzas, y no nos va a llegar el tiempo oportuno, sino va a llegar el tiempo de la derrota, porque hemos confiado en nuestras propias fuerzas para hacer la obra de Dios. He confiado en mis propias fuerzas para tener las relaciones humanas en mi familia y con mi prójimo.
He contado con mis propias fuerzas para hacer el trabajo. Y nos olvidamos que nuestras fuerzas dependen de ¿quién? De Dios. Porque diga el fuerte, el débil, diga el fuerte débil soy. Porque nuestro trabajo y con toda la fuerza que Él nos enseñó, todo lo que hagas, hacelo con todas tus fuerzas. Porque una vez que vas abajo, ya no hay más trabajo. Y Dios nos dice a nosotros que nosotros debemos trabajar ¿para quién? Como para el Señor. Y muchas veces salimos a trabajar y no hacemos la vida y glorificamos a Dios en nuestro propio trabajo, porque trabajamos para el hombre y no para con Dios. Y cuando nosotros trabajamos para el hombre, trabajamos con nuestras propias fuerzas. Pero cuando trabajamos para con Dios, nos esforzamos sabiendo que nuestra dependencia y nuestra fuerza siempre depende de ¿quién? De Dios. Y en el ámbito laboral donde trabajamos, hay paz, hay misericordia, se escucha, se honra a Dios a través de las relaciones personales. Y esto es bueno, nosotros queremos comprender, de saber que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y cuando a nosotros nos sucede algo que de repente no esperábamos, todos tenemos cicatrices de cosas que tendrían que haber salido bien y no salieron. Porque así la vida, a todos nos tocó y a todos nos puede tocar. Pero ¿cuál es nuestra realidad y nuestra paz y nuestra esperanza? Que Dios, todas las cosas, ayudan para bien. ¿Y cuál es el bien para nosotros cuando estás en las manos de Dios? Forjar la imagen de Jesucristo ¿en quién? En nuestras vidas. Entonces, la sabiduría que Salomón tenía que haber aplicado para tener un temor reverente a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? Al Señor. Ustedes saben muy bien que de un principio Salomón no utilizó esa sabiduría que viene de parte de Dios para temer a Dios, para obedecer sus mandamientos, sino que usó su sabiduría con un principio bíblico para desobedecerla. Y nunca hizo caso al libro de los reyes que se tenían que poner debajo del trono del rey. Y ese libro que se ponía debajo del trono del rey, el primer texto decía esto: no harás comercios con los caballos en Egipto. ¿Y qué hizo Salomón? Lo primero que hizo. ¿Qué hizo Salomón? Se casó con mujeres impías. Segundo mandamiento del rollo del rey que tenía que tener. Y vemos la decadencia de quién? De Salomón. Por lo tanto, mis amados hermanos, usemos la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor ¿de quién? Del Señor. ¿Y qué significa esto que siempre decimos y hablamos? Que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Que mi voluntad debe estar totalmente en dependencia a la voluntad soberana ¿de quién? De Dios. Porque ya no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios en la cual yo tengo que hacer. Y luego de decir esto, Salomón habla de la sabiduría debajo del sol que se hace, porque mejor ser sabio que ser necio. La sabiduría, la sabiduría de parte de Dios es el temor a Dios, es decir, yo debo obedecer a Dios, sí, pero también hay principio de la sabiduría debajo del sol, que yo veo y me anticipo a las jugadas, reconociendo primeramente que si yo voy por este camino, me va a ir mal. Entonces yo veo la obra de aquella persona que está obrando mal, veo su fin y digo, este camino yo no debo tomar. Una sabiduría bien aplicada debajo del sol en cuanto a lo cotidiano. Yo veo a alguien que derrocha plata constantemente y después al mes no le puede dar de comer a sus hijos y anda mendigando. Yo veo, este hombre gasta la plata en el alcohol, en otras cosas, y no le da alimento a sus hijos. Entonces, lo que está haciendo ese hombre, yo no debo hacer. Eso es una parte de una forma de aplicar la sabiduría para poder aprender
y no caer en el error. Y aquí pasa esto, porque dice, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Y acá Salomón habla de una sabiduría buena, que la sabiduría trae sus frutos. Y hace una comparación no bíblica, sino que él imagina esto para aplicar una sabiduría y una enseñanza. Que hay un gran rey que levanta fortalezas y maquinarias para conquistar a una ciudad muy pequeña, donde había pocos habitantes. Y ese rey iba a arrasarla a esa ciudad. Pero había un hombre pobre, sabio, que le dijo al gobernante de esa ciudad cómo librar esa ciudad. Y esa ciudad, ¿qué? Fue librada por el consejo de este hombre pobre. Hablando de que la sabiduría es mucho más valerosa que aquel hombre que habla neciamente. Porque presten atención a lo que dice. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Una ciudad pequeña, un gran rey, versículo 14, representa una forma maestra de describir la situación y dar valor a la acción del sabio pobre con pocos recursos frente a los recursos de un gran rey, el cual con su sabiduría salvó la ciudad. Manifiesta no el recurso, manifiesta el recurso con que salvó la ciudad, no la fuerza. ¿Y cómo lo hice? No lo dice el texto, pero seguramente este hombre sabio y pobre le dijo al gobernante de la ciudad, mira, dale una orden de paz al rey que va a conquistarnos, rendite, porque es mayor su fuerza que la nuestra, y dejemos que pasen. Pero no lo enfrentes, porque va a ser destruido. Eso es enseñanza de Jesús, dijo, mira, cuando un hombre tiene un reino y viene al contrario a otro rey más fuerte, antes de enfrentar batalla, no evalúa primero los ejércitos que tiene el otro rey, y si el ejército del otro rey es mucho más mayor, ¿qué hace? Le da una carta de ¿qué? De paz. Quizás este sabio hizo eso, no lo sabemos, pero lo que da acá el entendimiento, lo que quiere explicar Salomón, es que mejor la sabiduría que los gritos ¿de quién? De los necios. Porque fíjense en lo que dice, la palabra del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Los versículos 17 al 18 contienen dos observaciones que se desprenden del ejemplo del hombre pobre y sabio y de aquel hombre fuerte que va a conquistar esa ciudad. Hay gente dentro de esa ciudad, muy probablemente, que quería enfrentar a ese lugar, a ese rey, y enfrentar la batalla. Pero fueron escuchadas las palabras del sabio en quietud, porque las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de fuego, que las armas de la guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Este versículo 17 y 18 tiene que ver con el versículo 13 al 16. El hombre sabio, pobre, fue escuchado, libró la ciudad. Pero podía haber acontecido lo distinto, de que este gobernante de esa ciudad pequeña no escucha al sabio y arrende a su pueblo a conquistar ese rey porque somos más poderosos que ellos. Y te imaginas si enfrentabas a ese rey grande, ¿qué iba a pasar con esa ciudad? Iba a ser totalmente destruida. Por eso dice lo siguiente, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien.
mejor es la sabiduría, porque un pecador destruye mucho bien. Y vaya, si un hombre pecador puede destruir lo bueno. Vaya, si un hombre pecador puede destruir la obra de Dios. Hay muchos casos en la Biblia de hombres que han pecado y han traído consecuencias al pueblo de Dios. Mejor la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. En toda la historia de la Biblia vemos las consecuencias del pecado en relaciones personales con Dios y para con el hombre. En las relaciones personales, cuando se discute, cuando se enoja y se sale la carne, trae la destrucción de las relaciones. Pero las palabras sabias dichas como conviene, las palabras habladas con amor y misericordia, edifican y traen solución a las relaciones personales. Ahora, hablando que un solo pecador destruye mucho bien, vaya el ejemplo, y valga la pena, el ejemplo de Josué capítulo 7, ¿el pecado de quién? De Acán. Cuando Dios saca a Israel de Egipto para entrar a la tierra de Canaán, una vez que Josué introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida, dice que se encuentra con un gran obstáculo, con la ciudad de quién? De Jericó. Jericó es destruida porque hacen la voluntad de Dios. Y Dios había dicho algo, no tomarán nada del anatema de la ciudad de Jericó. Se encuentra una ciudad, la segunda ciudad que se llama Jai. En esa ciudad van los espías, van a ver la ciudad y dicen, mirá, no molestes a todo el pueblo para conquistar a esta ciudad Jai, no lo hagas. Entonces fue el gran ejército pequeño de Israel a conquistar Jai y salieron como derrotados. Murieron 36 personas por causa de alguien que pecó. ¿Y por qué fueron derrotados? Porque Acán tomó algo que le correspondía a Dios. De Jericó tomó un lingote de oro y tomó un manto babilónico. Y por su pecado Acán trajo la desgracia a Israel, donde murieron 38 guerreros, donde la ira de Jehová se encendió sobre Israel, donde los israelitas por primera vez fueron derrotados y donde por primera vez el corazón de los israelitas desfalleció por el pecado de ¿quién? De Acán. ¿Tiene que ver esto con nosotros? Claro que tiene que ver. Muchas veces el pecado secreto que tenemos, el cual nos gusta nadar o no nos gusta nadar y siempre estamos nadando en ese pecado, muchas veces no permite que la iglesia vaya adelante con el poder que corresponde, ¿no? El ejemplo de Acán. Por causa de Acán, Israel fue derrotado. Salomón, el que prestamos atención a Eclesiastés, que escribió Eclesiastés, todo lo que se hace debajo del sol, estaba asombrado. Bueno, Salomón, el pecado, por causa del pecado de Salomón, la palabra de Dios nos dice que llevó a Israel a la idolatría, porque se casó con un montón de mujeres paganas y a cada mujer pagana le levantó un altar. A Astarot, a Moloc y a Quemos. Y por causa del pecado de Salomón, la ira de Dios se encendió sobre Israel y dividió el reino en su hijo Jeroboam y Roboam, por causa del pecado de Salomón. Porque llevó al pueblo de Israel a quemar niños al rey Moloc. Y el cenit de que un pecador destruye toda obra de bien es el pecado de Adán. Porque todo lo que Dios creó en un principio, vio que era Dios ¿qué? Bueno en gran manera. Pero un pecador destruye mucho bien. Y Dios había dado una orden a Adán de que no comieran de este árbol que ustedes ya saben la historia. Adán comió de ese árbol. Y la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, y la muerte pasó a todos nosotros por cuanto todos hemos ¿qué? Pecado.
vemos el pecado de Adán, Génesis capítulo 3:6, las consecuencias que trajo. Las consecuencias que trajo el pecado de Adán. Vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, pero un pecado destruyó todo esto. Ahora, solo Cristo hizo poner en orden todo el caos que cometió el pecado de Adán. Hermanos, por causa del pecado de un hombre, entró la muerte a todos nosotros, porque todos hemos pecado. Vos, como yo y el primero, merecíamos la condenación por mi propia pecaminosidad, por tu propio pecado. La paga del pecado, ¿qué era? Muerte. Muerte espiritual, muerte física y muerte segunda. Pero hay alguien que es sabio, que es Jesucristo, que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando Cristo se hizo hombre y fue tentado por Satanás, quiso llevar a Cristo debajo del cielo, debajo del sol. Si tú postrado me adorares, yo te daré los reinos de la tierra. Pero Jesucristo, como su voluntad estaba supeditada y se negó a sí mismo para obedecer al Padre por amor al Padre, y en consecuencia en ese amor al Padre fuimos todos beneficiados, dijo esto: está escrito, Satanás, al Señor tu Dios honrará. Él levantó la vista arriba del sol, porque estaba viendo a su Padre. Él obedecía al Padre. Y en esa voluntad, Satanás fue vencido por Cristo en esas tentaciones que ustedes ya saben. Cristo trae orden a todas las cosas. Él es el sabio en perfección, en temor reverente al Padre. Santo, puro y sin mancha, cumplió con todas las demandas de la ley. A la ley, en una palabra, con su vida, Cristo la santificó, llevando a la creación con un propósito. No abriendo su boca con enojo, siempre hablando la verdad con misericordia, hablando en el poder y la autoridad de Dios, Cristo trajo las cosas en orden. Porque por causa del pecado de Adán, la tierra, hermano, fue maldecida. La mujer da luz con dolor de parto. Toda la creación fue sujeta a esperanza. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y lo dijo Pablo hace 2000 años atrás. La misma creación gime aún, está con dolores de parto ahora. Y no solo a ella, sino también que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por causa de pecado, de un pecador, Adán, la tierra fue maldecida por parte de Dios, porque Dios la sujetó de un principio de esperanza. Y la esperanza que tiene la tierra, que está sufriendo dolores de parto, ustedes que son mamás saben lo que es eso, la tierra está envejeciendo por causa de ¿qué?
del pecado y la destrucción y el hambre de que el hombre tiene para arrasar con todo. Por eso está pasando lo que está pasando en Europa, que va a pasar en el verano acá en Argentina. Veranos cada vez más fuertes, fríos más intensos, inundaciones, porque la tierra misma está envejeciendo y está sufriendo dolores de parto, porque la misma tierra gime para ser libertada por aquel que es Cristo, que vino a restaurar ¿qué? Todas las cosas. Porque el primer Adán pecó, pero nuestro segundo Adán, Cristo, no pecó. Y Él pondrá todas las cosas en su lugar. Cristo es nuestra esperanza, el cual nos invita a poner nuestros ojos en Él. Arriba del sol y buscando su gloria y promoviendo aquí la gloria suya en la tierra. Esta es la verdadera sabiduría, hermanos, que nosotros debemos poner aquí en la tierra. No dependiendo de nosotros, sino no buscando la voluntad de Dios. Nuestras obras son y siendo guiadas en nosotros por su amor incondicional. Entonces, lo que Salomón está diciendo, y lo que le quiero yo llevar a ustedes, amados hermanos, que enfrentemos nuestras vidas en Cristo Jesús, promoviendo la gloria de Dios. Porque debajo del sol nos vamos a preocupar y hacer todas las cosas por nuestras propias fuerzas. Y Dios siempre nos demanda a mirar por arriba del sol, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y poniendo los ojos en Él, ahí vamos a buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas demás serán añadidas. ¿Por qué? Por añadidura. Y en esa hora de poner los ojos en Cristo, arando aquí en la tierra, no mirando atrás, sino siguiendo adelante, esa obra de evangelizar, esa obra de negarse a sí mismo, esa obra de vivir la vida de Dios aquí en la tierra, todos los acontecimientos que nosotros tengamos, sean buenos, sean malos, sirven con un propósito, para forjar en vos y en mí la imagen de ¿quién? De Cristo. Porque quiero que quede claro, el justo y el sabio y sus obras están en la mano de ¿quién? De Dios. Y vos y yo estamos en la mano de Jesucristo. Y nosotros ahora, nos dice el Señor en su palabra, como le dijo a un hombre del Antiguo Testamento, no temas en enfrentar la vida, ni desmayes, porque yo te digo esto, porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Siempre te voy a esforzar. Siempre te ayudaré y siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Antiguo pacto. Nuevo pacto, esa mano de justicia poderosa es la mano de ¿quién? De Cristo. Así que, amada iglesia, sigamos adelante, temiendo al Señor, sabiendo aquí en la tierra que si enfrentamos una vida, muchas veces no vamos a alcanzar el objetivo que tenemos adelante, porque muchas veces hay tiempo y ocasión, pero en nosotros el tiempo y la ocasión están supervisados por Dios. ¿Para qué? Para que vivamos para su gloria y para que forjar Él en nosotros la imagen de ¿quién? De Cristo. Hasta aquí la predicación. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, porque usaste a Salomón, Padre, que puso su sabiduría debajo del sol, y él vio y experimentó y pudo observar que no siempre los más veloces ganan la carrera, no siempre los más fuertes ganan la batalla, no siempre los más elocuentes, Señor, tienen riquezas, y no siempre los sabios, Señor, tienen que comer. Gracias, Señor, porque Él ha aprendido que tiempo y ocasión le sucede a todo ser humano, así como el ave va al lazo o el pescado a la pala red, así los hijos de los hombres son atrapados muchas veces, Señor.
Pero nosotros sabemos y confiamos muy bien, Señor, que nuestras vidas están en tus manos, porque tu diestra, Señor, nos vació, nos tomó. Y sabemos muy bien que las obras nuestras, Señor, están en tus manos, supereditadas, supervisadas por vos, Señor. Y muchas veces, Señor, hemos obrado, Señor, de forma incorrecta y hemos visto el fin de esa obra, Señor, de cómo tú arrasaste todo, Señor. Pero siempre nos llevas a seguir adelante, a empezar de nuevo. Señor, gracias porque aquí en la tierra podemos actuar con sabiduría, que por más que ese hombre pobre que salvó una ciudad no fue reconocido, la sabiduría es más poderosa que la fuerza y la arma de guerra. Y las palabras del sabio hechas con quietud y con paciencia y despacio son mucho más favorables que la voz de un gobernador necio, Señor. Porque un solo pecador puede destruir mucho bien. Señor, te pido y te ruego en el nombre de Jesús que en esta mañana tú nos traigas luz y entendimiento, Señor. Que muchas veces nuestras vidas, Señor, no son totalmente piadosas delante de ti porque erramos, Señor. Muchas veces por omisión o muchas veces con conocimiento, sabiendo que estamos pecando contra vos. Perdónanos, Señor. Y gracias porque en vos, Señor, alcanzamos, Señor, la gracia de poder confesar nuestros pecados, porque en esa gracia todo aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, tú lo perdonas, Señor. Señor, hemos visto que un pecado destruye mucho bien, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por nuestras vidas, Señor, que nos des entendimiento para poder entender esto, Señor. Que la verdadera sabiduría, Señor, es someter nuestra voluntad a tu voluntad, Señor. Poniendo los ojos en ti, Jesús, que estás sentado a la diestra de Dios, Padre. Y, Señor, buscando y promoviendo tu gloria aquí en la tierra por medio de la predicación del Evangelio. Y sabiendo, Señor, que muchos acontecimientos como le suceden al justo, le van a suceder al injusto. Y muchas veces el justo recibe trato como si fuera injusto, Señor. Y esa es una realidad y una verdad que ya hemos aprendido por Eclesiastés. Pero con respecto a nosotros, Señor, las obras nuestras están supeditadas por vos y todas las cosas ayudan para bien. Que entendamos esto, Señor. Que el propósito tuyo a través de nuestras vidas y las obras es que vos estás forjando en nuestras relaciones el carácter de Cristo, Señor. Señor, gracias porque tú eres el segundo Adán que viniste a la tierra, Señor, y con tu misericordia y con tu verdad, Señor, corregiste con tu verdad, Señor, las malas enseñanzas de los religiosos. Gracias, Señor, porque en tu sometimiento a la voluntad del Padre, Señor, tú trajiste, Señor, salvación a todo aquello que el pecado había destruido, Señor. Esa relación perfecta que había, Padre, contigo antes del pecado, Cristo la restauró. Gracias, Señor, porque si el pecado destruyó muchas cosas, la vida de Cristo perfecta, Señor, restaurará todas las cosas. Y empezó una obra en nosotros. Señor, la tierra misma que está bajo del sol también fue sujetada, Señor, a la esperanza y la manifestación de los hijos de Dios. Porque debajo del sol todo es variedad. Y nosotros también, Señor, gimimos a una para ser libertados de este cuerpo de corrupción. Y eso es una prueba, Señor, realmente que hemos nacido de vuelta. Gemimos, Señor, para ser revestidos, Señor, de lo inmortal, de lo incorruptible. Queremos ser libertados de esto. Lo vemos la hora, Señor, de que tú te manifiestes, que tú reines aquí en la tierra. Y la perfecta justicia, la perfecta paz esté aquí en la tierra, Señor. Señor, hasta que esto suceda, que ciertamente va a ser así, te ruego que nos des el entendimiento y nos hagas recordar esto, que nuestras obras están en tus manos y que todas las cosas ayudan a bien. Y enséñanos, Señor, a recordar, Señor, de lo malo que somos cuando no dependemos de vos cada día. Enséñanos, Señor, e inclina nuestro corazón siempre a hacer tu voluntad, porque nuestro corazón es, y lo es, engañoso, maligno y perverso, más que todas las cosas. Y muchas veces, Señor, obramos
y destruimos el bien alrededor nuestro o a nuestro prójimo, a la persona que está alrededor nuestro con malos tratos, con malas cosas, Señor. Y eso no es bueno. Gracias, Padre, porque en Cristo nos da la victoria y hay esperanza. En el nombre de Jesús, amén.